Estamos aquí en la ciudad de Bogotá con el profesor Fabio Nelson Rodríguez. Él es filósofo. Vamos a hacerle algunas preguntas para ver su recorrido profesional y para conocerlo un poco más. Profesor, cuéntenos, ¿de qué universidad es egresado? ¿Dónde ha trabajado? ¿Cuál ha sido su experiencia como docente? Buenas tardes, yo soy licenciado en Filosofía e Historia de la Universidad de la Gran Colombia. Eh, Tengo 10 años de experiencia en la docencia y actualmente me desempeño como docente en un colegio rural en la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Muy bien, profe. Eh, Queremos hacerle una serie de preguntas acerca de una problemática que se generó a partir de la pandemia. En los últimos años se evidencia una problemática muy marcada en cuanto a la cobertura educativa por la falta de acceso a medios digitales en muchos estudiantes de población rural, generando así falta de oportunidades y una desigualdad en relación con los estudiantes de la población urbana. A usted, profe, ¿qué opinión le merece este hecho? ¿Cuáles fueron sus causas estructurales? Bueno, Colombia es un país que muestra marcados contrastes eh, en la sociedad. Por ejemplo, encontramos carros de último modelo en las capitales, pero con unas carreteras marcadas por varios problemas viales. También encontramos que en las mismas ciudades se evidencian contrastes económicos y desigualdades sociales que muestran que es un país que tiene una inequidad presente. La educación no es ajena a estos problemas. Actualmente, Colombia, el Ministerio de Educación tendría que plantearse que la educación es un derecho fundamental de los niños y los jóvenes y que no puede ser vulnerado bajo ningún motivo. Sin embargo, y dadas las circunstancias que se presentaron a la luz de la pandemia, el sector educativo en el área rural se vio perjudicado, ya que los colegios privados de las grandes urbes solucionaron el problema educativo, entre comillas, con los medios virtuales, con el acceso al Internet. Y en varias regiones del país, muchos de los campesinos, sus hijos no tienen acceso a estos medios de educación y la educación se hace de forma presencial. Al haber sido restringido el contacto físico, pues estos chicos, estos jóvenes de las escuelas rurales en varias partes de Colombia se vieron afectadas y no pudieron recibir su educación tal cual. La manera de subsanar este problema era por medio de guías. Sin embargo, y dadas las circunstancias topográficas del lugar, a muchos padres de familia campesinos se les dificultaba el acceso al colegio y pues era muy difícil que ellos pudieran acceder a estas guías. Aparte también en muchas familias campesinas los padres de familia aún son analfabetas y las guías tenían que ser de tal manera que los mismos estudiantes pudieran desarrollarlas. Y esto implicaba un problema mayor, ya que ellos necesitan la orientación, la guía de un docente que les ayude a resolver sus problemas. Está comprobado estadísticamente que la educación durante la pandemia aún en grandes ciudades, se vio afectada y el nivel de aprendizaje de los estudiantes con relación al aprendizaje de forma presencial no era el mismo. Eso suponiendo que tenían acceso a los medios de comunicación, al internet. Sin embargo, sin embargo, eh, en las ciudades campesinas donde no hay acceso a internet, pues evidentemente no se podían hacer manejar este tipo de metodologías que se hacían en las ciudades. Por lo tanto, la educación para los estudiantes del área rural se vio totalmente limitada, por decir, si no fue mínima. Esa es la realidad de muchos campesinos y es la realidad de muchas familias en Colombia que a pesar de que el gobierno, entre comillas, genera programas que les permita tener acceso a estos medios, pues aún no es suficiente y se evidencian problemas de conectividad, problemas de adquisición de equipos de cómputo para que ellos puedan hacer sus actividades.
Muy bien, muchas gracias, profe. Una pregunta. ¿Ya se ha hecho nuevamente el ingreso a los colegios este año 2022? em, y se han evidenciado seguramente problemáticas acerca de la educación. Hemos visto que la cobertura no era la misma para el sector rural y urbano. ¿Qué consecuencias puede tener esto a nivel educativo? ¿Sí? Esta falta de acceso y esta forma de pedagogía que se ha implementado a causa de la pandemia, tanto a nivel educativo como a nivel personal de los chicos que les puede generar. Bueno, nosotros como docentes hemos tenido la experiencia de evidenciar que la pandemia ha traído consigo varias problemáticas para los jóvenes y familias. Problemas como la depresión, la ansiedad, el desarraigo a nivel de hábitos de estudios, es decir, los estudiantes llegaron dispersos, parece que hubieran desaprendido todo aquellos que habían aprendido en el colegio y les cuesta trabajo desarrollar procesos de aprendizaje que impliquen concentración, viven como con una pereza intelectual y también han traído problemas de convivenciales entre ellos que se manifiestan claramente en los altos índices de violencia que se generan dentro de las aulas de clase. Eso a nivel convivencial y eso efectivamente afecta a lo académico, porque lo académico y lo convivencial van cogidos de la mano. No se puede hacer un proceso académico si no hay un buen proceso de convivencia, si no hay un ambiente adecuado de aprendizaje. Es difícil que los estudiantes también tengan un ambiente adecuado para el desarrollo académico. Mm, Además de eso, también debido a la hora invernal que se ha presentado en Colombia, hay muchos deslizamientos y muchas tragedias en varios municipios de Colombia que han hecho que las vías de acceso a las veredas, a las escuelas, se vean afectadas por derrumbamientos, por hundimientos de las calzadas y como el acceso a la escuela era por medio de la ruta escolar que los estudiantes tienen a través del gobierno, pues también eso impide que en un porcentaje alto los estudiantes puedan asistir de forma presencial al colegio, lo cual hace que los procesos eh, académicos se desarrollen de forma parcial, porque el docente no puede evaluarlos ni desarrollar un proceso académico de forma equitativa con todos los estudiantes. No se puede exigirle al estudiante que está presencial lo mismo que al estudiante que no puede ir y tiene que desarrollar todo a través de guías. Entonces eso también plantea nuevos retos para el docente y también plantea, digamos, eh, para todos los que estamos en el ámbito educativo, generar estrategias que permitan minimizar los efectos negativos gracias a circunstancias que nosotros no controlamos como la pandemia, como los efectos del clima y como tantas otras cosas que se presentan hoy en día. Muy bien, profe, muchas gracias. Una última preguntita. Em, Hablando de las consecuencias a nivel educativo que ha generado esto de la pandemia, la falta del acceso a la educación, la falta de cobertura, precisamente por que no se tienen los medios digitales eh, para poder hacer un proceso educativo a los estudiantes. ¿Qué opinión le merece a usted el hecho de que muchos estudiantes o muchos niños del país no tengan acceso a la educación ni siquiera por vías digitales? Si, como usted lo ha expresado seguramente, los niños necesitan un contexto educativo para poder desarrollar todas sus capacidades y habilidades. ¿Qué opinión le merecería el hecho de que el Estado indirectamente pueda estar vulnerando estos derechos? Colombia es un país que se ha acostumbrado a que le incumplan sus derechos fundamentales. El hecho de que en una vereda, en una región, nunca hayan existido carreteras buenas, medios de acceso que permitan el desarrollo normal de una comunidad, el hecho de que en algunos lugares no hayan acueductos, el hecho de que algunos lugares carezcan de agua potable, no significa que esté bien, no significa que tenemos que acostumbrarnos a eso. Me parece que el Estado colombiano tiene una responsabilidad frente a eso y es obligación de todos los actores que intervenimos en el acto educativo que exijamos las condiciones mínimas para que los niños
y niñas del país, sobre todo de las regiones más vulneradas, con falta de acceso, con falta de proyecto, con falta de una visión de proyecto de vida, y por tanto una misión desesperanzadora acerca de la misma, a ellos se les brinda la misma oportunidad que tienen los estudiantes de áreas urbanas que tienen acceso a esto. O sea, en pleno siglo XXI no podemos pensar que un Estado colombiano, ¿cierto? Eh, se le vulnere el derecho a la educación de sus hijos a muchas familias. Es lo mínimo que tendría que tener un niño hoy en pleno siglo XXI, en donde la educación es un elemento de movilidad social indispensable para cualquier ciudadano humano. La educación es algo que ayuda y que transforma no solamente la economía de un país, sino que brinda a la persona nuevas perspectivas acerca de la vida y le ayuda a ver la vida desde otra dimensión. La educación no es solamente algo que ayuda a tener un sustento económico, sino que es una realidad que ayuda a las personas a quitar tanta ignorancia que hace que cometamos errores. Cuando se vulnera el derecho a la educación, cuando se vulnera el derecho de manera indirecta al acceso que tienen nuestros niños y niñas campesinos, pues simplemente es un Estado ineficaz e inoperante que tendría que replantear soluciones para que los niños y niñas de nuestras veredas, de nuestras regiones alejadas, puedan tener acceso a eso. Pensemos en los profesores de las escuelas rurales que tienen que dar de preescolar a quinto. Pensemos en tantos lugares que carecen de estructuras físicas para dar sus clases. Pensemos en aquellos lugares en donde, por ejemplo, tienen un gran número de estudiantes, pero no tienen docente orientador que ayuden a enfrentar dinámicas y problemáticas propias de los jóvenes actuales. Muchísimas gracias, profesor, por sus respuestas. Este es un trabajo para la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Su reportero está aquí. Soy Oscar Mario Rodríguez, estudiante de pregrado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Y no más.